Territorios y perspectiva de gerontología crítica, ¿no? Damos paso, sin más, ¿no? Voy a ser súper majadera en los 10 minutos porque creo que justamente en la reflexión, en el tras bambalina de las presentaciones irán surgiendo esas conversas que nos importan. Quiero agradecer también a Alicia, que va a colaborar, que me ha colaborado desde antes, que ha colaborado desde antes que empiece esto, y que la música que pusiste, te quiero pedir el último dato de quién es para que, para que la podamos poner después, ¿no? Tenemos una playlist colaborativa, así que te vamos a invitar. Una playlist del encuentro. Maravilloso, es que todo eso, para que vean que todo eso es esta insurrecta lucidez morena. Ok, te dejamos, Ignacia, para que nos cuentes y comentemos. Gracias, Carolina. Bueno, primero buenos días a todas, todes, todos. Voy a compartir pantalla. Me cuentan... Ignacia. Sí, ahí no ustedes ven la presentación. Ahora sí. Pero no ven las notas, ¿cierto? No, no vemos las notas. Ah, ya, muy bien. Ya. Bueno, ya nos presentó Carolina, y también quiero destacar que no solamente somos Beatriz y yo, sino también son otras mujeres que nos han acompañado en este proceso de investigación, creación y de un proyecto que queremos tanto. La presentación se titula Aprendizajes metodológicos con mujeres mayores rurales, el caso de Testigas del Borde Mar. Este es un proyecto FONDAR de la línea Culturas Regionales del año 2021, que lo estamos ejecutando desde abril del año pasado. Lo realizamos en la comuna de Puerto Montt. Trabajamos en el primer tramo de la carretera austral con 11 mujeres mayores rurales que pertenecen y que habitan y que representan a las 11 localidades rurales que componen este primer tramo de la carretera. Nuestra propuesta es co-construir una memoria local envejecida femenina de estos territorios. Es decir, poder hacer una tensión con la historiografía local, que tiene un componente bastante masculinizado y adultocéntrico, donde se han relevado tradicionalmente las voces y las figuras de estos hombres que fueron como cierto tipo de colonos en este territorio, y lo que nosotros hemos estado haciendo es generar otro relato, ¿no? Otros relatos de estos territorios y de estos procesos sociohistóricos. Entonces nuestro posicionamiento es desde la gerontología feminista, donde hemos tratado de visibilizar y dar voces a la experiencia y relatos de estas mujeres mayores, y posicionarlas en el centro, no solamente como testigas de estos procesos sociohistóricos, sino también como agentes contemporáneos de sus territorios, ¿no? Entonces también es nuevamente como hacer un juego que cuestiona esta idea de que la vejez también es solo pasado, y también posicionar de que la vejez es un presente activo en los territorios, en la configuración de identidad de los territorios. Entonces, bueno, si bien el otro punto que quería tocar es que si bien nosotros nuestra propuesta no es desde la decolonialidad, al trabajar en territorios rurales australes también se hace un ejercicio de contrapunte. Entonces, lo que nosotros queremos traerles son algunas reflexiones metodológicas y lo que ha emergido en el campo. Nuevamente, si bien el proyecto el eje no es la salud, en el trabajo de campo nos hemos encontrado con diversas situaciones que están vinculadas a condiciones corporales, de salud, enfermedad de las mujeres con las que hemos trabajado, y que tiene mucho que ver con cómo formulamos el proyecto, porque nosotras al formular el proyecto nos cuestionamos también ahora como quizás una formulación un tanto vertical del proyecto, porque nosotros no conocíamos previamente a las mujeres con las que hoy trabajamos, y la manera en que hicimos el contacto fue a través de la técnica de bola de nieve. Entonces, en este proceso de conocernos, de vincularnos, nos dimos cuenta de la diversidad de vida, ¿no?, de estas mujeres. Por ejemplo, la diversidad de edades. Trabajamos con mujeres desde los 60 años hasta los 94 años. Hay mujeres que, por ejemplo, tienen diversas condiciones de enfermedad,
algunas son cuidadoras de otras mujeres mayores y también de niñas, nietas, cumpliendo como con sus roles tradicionales de abuelazgo. Y también hay 2 mujeres, por ejemplo, que se movilizan con apoyo de silla de ruedas. Entonces, todos estos contextos diferentes han hecho que nosotras de alguna manera nos adecuemos a sus contextos corporales, ¿no? Y entender cómo estos procesos de salud, enfermedad y de cuidados también inciden en el trabajo de campo. Entonces acá interesante, bueno, el foco metodológico del proyecto es la etnografía y también es acompañado con fotografía documental. Entonces acá ha sido interesante lo que permite ver la etnografía, ¿no? Como que siempre permite más de lo que nosotros pensábamos que podíamos ver. Y esos son los lentes de la etnografía también, con los lentes de la gerontología feminista, que es nuestra posición política epistemológica, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, acá la foto es de Aide. Ella hace casi 4 años, 5 años, empezó con una serie de accidentes cardiovasculares y con infartos cerebrales. Entonces ella tiene su movilidad reducida y vive con dolor crónico. Entonces también planificación inicial que teníamos de como de 4 meses de terreno se alargaron a casi ya 1 año de terreno. Entonces también esos márgenes que se van desplazando. Aquí les quiero mostrar también más vinculado a los procesos de consentimiento y a los procesos éticos de investigación, en que, bueno, el producto final del proyecto es un libro que va a llevar relatos etnográficos y también fotografía documental. Entonces, en este proceso, por ejemplo, ahora actualmente estamos en el proceso de escritura del libro, y también es una co-construcción escritural, ¿no? Entonces, con Bea escribimos los relatos, hacemos una maqueta borrador, pero después hacemos visitas de carácter escritural. Entonces, nosotros vamos con el computador y vamos preguntándole a las mujeres si le parece lo que está escrito, si le gusta, si no le gusta, si se siente cómoda con lo que está, lo que va a salir publicado, ¿no?, en el libro, si la información está correcta, porque claramente nos equivocamos en el proceso de investigación. Entonces acá, por ejemplo, en lo que marqué acá con rojo, es que tenía la duda de si incorporábamos el fallecimiento de una guagua de Aide, y que fue esto el 19 de abril, y ya en la visita de escritura, de coescritura, que fue el 10 de mayo, Aide me dice que sí, que incorpore el fallecimiento de su bebé, y también que incorpore más información, ¿no?, que el bebé había muerto por una bronconeumonía. Entonces, acá, bueno, esta foto es del día de ayer, que hicimos también el trabajo de terreno con Cupertina, de la lectura del relato y también de este proceso de coescritura que les menciono. Entonces, aquí también algunos cuestionamientos que han surgido en el proyecto, que tienen que ver nuevamente en cómo formulamos el proyecto, porque no lo formulamos desde una perspectiva crítica tampoco, ¿ya? Entonces también son como reflexiones posteriores. Por ejemplo, nosotras pensamos el producto final, un libro, y en el trabajo de campo nos dimos cuenta que trabajamos con 3 mujeres que son analfabetas, y que también tiene que ver mucho con las desigualdades sociales y las injusticias sociales que se experimentan y que son carne de estos territorios rurales australes que están muy aislados, y sobre todo a trabajar con mujeres mayores rurales, ¿no?, que también han experimentado otras desigualdades y discriminaciones también de género en sus vidas. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer un libro para mujeres analfabetas, ¿no? Entonces ahí quizás lo ideal habría sido hacer un audiolibro, ¿no? Pero también ahí después se pueden hacer otros procesos de lectura conjunta, hay que buscar otras maneras. Pero también lo exponemos como un cuestionamiento que ha surgido en nosotras.
Entonces, es esa cautela, ¿no? De pensar qué queremos hacer, con quiénes lo queremos hacer, conocemos a las personas con las que vamos a trabajar. Ahora conocemos mucho más a la población de acá de la carretera, a las personas que viven acá, y seguramente si hacemos algún otro proyecto vamos a tener esa sensibilidad. Y ahora el desafío también, el otro desafío que tenemos es que la actividad final, que es el lanzamiento del libro, pensamos en que obviamente que deseamos que todas las mujeres asistan, y el tema es que hay 2 mujeres que están en silla de ruedas, entonces tenemos que pensar un lugar de accesibilidad universal, lo cual también es mucho más complicado acá en la localidad rural. Entonces también son algunas cuestiones que hay que ir pensando para una ejecución y un desarrollo de proyecto que sea también acorde a las personas, ¿no? Eso. Muchas gracias por la escucha, por acompañarnos, también por la invitación, porque el eje no era salud ni tan crítico, pero está dentro del proceso del proyecto. Nos pueden seguir nuestro Instagram, donde está muy explícito el proceso etnográfico, Testigos del Borde Mar. La fotografía documental es realizada por Matilda Rayán, ella es la fotógrafa del proyecto, y el logo es de Frank Colibri. Eso, muchas gracias. Gracias a ti, Ignacia. Muchas gracias por, por los 10 minutos así en punto. No sé si está Jame. Hola, sí, estoy. Ah, Jame, ¿te parece que sigamos contigo o no? Bueno. Ok. Bueno, Jame es profesor asistente del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile, magíster en Psicología Comunitaria y actualmente se encuentra cursando el doctorado en Psicología. Es integrante del Núcleo de Desarrollo Inclusivo y sus áreas de interés son discapacidad, derechos humanos y feminismo. Jame, te escuchamos muy atentas y atentos. Bien, muchas gracias. Bueno, lo que les contaré hoy tiene que ver con una mirada como en retrospectiva de una experiencia en particular sobre promoción de derechos sexuales y reproductivos en escuelas diferenciales. Comenzaré por introducir un poco quiénes somos para que conozcan también el núcleo, en qué consiste la experiencia, y continuaré con los aprendizajes y desafíos respecto a distintos escenarios. El Núcleo de Desarrollo Inclusivo lo componemos diferentes personas de la universidad, egresadas, académicas, estudiantes, y en la fotografía de la izquierda aparecen algunos de sus integrantes en la marcha del Día Internacional de la Discapacidad del 3 de diciembre del año 2019, con un lienzo que señala qué cuerpos, culturas e identidades seguirá excluyendo el nuevo Chile. Esta interrogante representa nuestra inquietud amplia y diversa en temas que producen exclusión y también escenarios que debemos transformar para este compromiso por la vida digna. Y en la fotografía de la derecha aparece un equipo que nos conformamos de acuerdo al interés de trabajar en temas de promoción de derechos sexuales y reproductivos. Este equipo lo lideramos con Bielka Carvajal y Álvaro Besuain, y en 2017 postulamos a un fondo de extensión de la Facultad de Medicina para desarrollar un proyecto de salud sexual integral, o ESI, en conjunto con una escuela diferencial acá en la región, acá en Santiago. La experiencia consistió en un levantamiento de un diagnóstico participativo en una primera fase con toda la comunidad educativa, estudiantes, madres, padres y apoderados, y principalmente docentes y personal de apoyo a la docencia, sobre un programa de educación sexual que ya estaba en la escuela. La idea era, a partir de eso, fortalecer esa estrategia. El trabajo con las docentes fue el que tuvo mayor profundidad, porque incluyó varios encuentros y también una capacitación sobre discapacidad y sexualidad desde un enfoque de derechos humanos. Luego de este proceso elaboramos un plan anual con algunas estrategias de educación sexual integral. Las 2 primeras imágenes muestran a las docentes de esta escuela en Santiago trabajando en capacitación, y la tercera fotografía es una segunda experiencia que fue más acotada, que fue solamente un trabajo de capacitación con una escuela en Buin, pero también fue desde un enfoque de educación popular.
Para responder a la pregunta de la mesa, como desde dónde, les puedo contar que nosotras trabajamos estas experiencias con ejes transversales como el enfoque de derecho, comprendido como un cambio o un giro de las políticas públicas y los programas que buscan superar la focalización y pensarse más desde principios de igualdad y universalidad. Otro eje es la discapacidad, comprendida como una temática de derechos humanos y poniendo en el centro la diversidad como parte de la condición humana. La perspectiva de género como un eje transversal y muy vinculado a la educación sexual que busca promover proyectos de vida que sean libres de sexismo. Y otro eje es la formación de alianzas y redes, comprendiendo que la complejidad de la sexualidad requiere de diversas miradas y sobre todo desmedicalizarla. Finalmente, la participación como un elemento clave para la construcción de un proceso que fuera pertinente para la escuela y que tuviera sentido. En estas experiencias les voy a contar de los desafíos y aprendizajes que tuvimos para ir profundizando un poco más. Desde la academia pudimos identificar algunos aprendizajes. Primero, la vinculación con las escuelas se da en un contexto de extensión universitaria más que de investigación, a pesar de que planteamos estos proyectos como investigación acción participativa, el de Santiago. Esto se da en el marco de la nueva política, bueno, nueva en ese tiempo, que era del 2016, de la política de la Facultad de Medicina, que orienta el desarrollo de la extensión hacia el desarrollo comunitario y la construcción conjunta de proyectos. Por tanto, desde mi punto de vista, quienes más conocemos en medicina sobre IAP o sobre metodologías participativas, la política de extensión es una buena plataforma para el desarrollo de estos proyectos. También hay que valorar el trabajo interdisciplinar y transdisciplinar. En este proyecto participamos personas de matronas, kines, psicólogos, y también nos articulamos con las docentes y el equipo directivo de la escuela. Por ejemplo, un tema sensible que se abordó fue el tema del abuso sexual en que pueden ser víctimas los niños, las niñas o estudiantes de esta escuela, y se abordó de distintas perspectivas y distintos niveles. Por ejemplo, dando el énfasis de la importancia de la ESI desde edades tempranas como estrategia preventiva, también con el apoyo de profesionales de psicología que se dedicaban al área, quienes revisaron y actualizaron el protocolo de actuación ante estas situaciones que la escuela tenía bastante como dejado de lado. En realidad era como una molestia, más que realmente ir como en apoyo a estas personas y su entorno. Como desafío vemos que siempre la disponibilidad de recursos, tanto humanos como de tiempo, es una limitante. En una de estas experiencias contamos con un fondo de la facultad, lo que les contaba en la que se hizo en Santiago, teníamos el fondo de extensión y esto permitió financiar materiales para implementar un programa de educación sexual, material didáctico, fantomas, maquetas, cuentos, y para distintos niveles, y así poder apoyar esta actividad como más concretamente. En cambio, en la que fue solo una capacitación en WIN, solo dejamos disponible el material que teníamos en digital, porque eso ya fue más bien una actividad sin financiamiento. El tiempo es a veces una limitación, sobre todo para los proyectos que tienen como cierres y rendiciones. Lo decía recién Ignacio, ellos planificaron un trabajo de campo de 4 meses, tuvieron que extenderse. En nuestro caso, las fechas de cierre en realidad hacen que uno tenga que ajustar el proyecto al cierre y no a las necesidades que este realmente pudiera tener. Con relación a las metodologías mismas, esta experiencia nos afirma que es pertinente el trabajo con docentes y permite dialogar tanto nuestros ejes de trabajo como sus necesidades. Por ejemplo, en un inicio, cuando se solicitó el apoyo de la universidad, se pedía crear un proyecto de educación sexual para autismo, uno para síndrome de Down, uno para retos múltiples, mirando, ¿cierto?, esta diversidad como necesidades específicas y muy desde los diagnósticos o las condiciones médicas. Y mediante el diálogo pudimos aunar sus necesidades con nuestra propuesta y dar el énfasis, dar cuenta de que la educación sexual integral que promueve la diversidad, la igualdad, los derechos, ya es inclusiva en sí misma.
y solo requeriría ajustes que las docentes son muy capacitadas en eso para la accesibilidad cognitiva. También nosotras aprendimos a aterrizar estos ideales que traíamos y problematizar los alcances como concretos que puede tener la educación sexual integral. Por ejemplo, un elemento importante era instalar el tema de la autonomía y la autonomía progresiva, principalmente por el decidir sobre el propio cuerpo y también sobre sus propias vidas. Pero habían situaciones difíciles de resolver con solo señalarlo. Por ejemplo, pocos estudiantes podían tener la intimidad o la privacidad para dormir solas, para conocerse, explorarse, masturbarse, por ejemplo, en sus casas, ya que las viviendas no permitían esta posibilidad. Como desafío siempre es problemático el nivel de compromiso de las escuelas, ya que si bien había un interés de la propia escuela y compromiso, exigían a sus docentes que participaran como sin dejar de hacer sus otras actividades. Y eso merma un poco el compromiso, o el tiempo en realidad. Las docentes participaron activamente y muy interesadas en las primeras fases, pero cuando hubo que construir este plan y estrategia fueron más bien revisoras, más que produjeron con nosotras. Esa co-construcción no fue tan fluida. También fue un desafío la articulación y participación de toda la comunidad educativa. Si bien en la fase inicial de levantamiento de información tuvimos dos instancias de reunión con estudiantes y 2 instancias de reunión con madres, padres y apoderados, estos últimos participaron muy pocos y en general su participación no es mucha en la escuela. Y con la restricción de los tiempos, tampoco pudimos explorar otras necesidades de participación u otras formas de llegar a este grupo. Finalmente, pensando en la escuela diferencial, este proyecto permite buscar soluciones para problemas cotidianos que vivían. Pudieron formar alianzas estratégicas con la universidad, con la municipalidad, también con un centro de salud primaria, y también los diálogos, el análisis y todas las situaciones permitieron un análisis interseccional, que aunque no se emplearan con ese concepto, no lo usamos como concepto teórico, los análisis cuando dialogábamos cómo darle una bajada a la ESI en su realidad, consideraba las situaciones que vivían los estudiantes, las estudiantes y sus familias, y que no tenían que ver solo con la discapacidad. Así también se conversó sobre los mecanismos atingentes y valoramos la importancia de la escuela como un lugar de socialización para las y los estudiantes, que a veces es el único lugar de socialización. Por otro lado, los desafíos se manifiestan en la complejidad de transitar desde las necesidades específicas hacia los enfoques de derechos más universales, sobre todo cuando hay necesidades claves que no están satisfechas. Y eso eleva mucho más la necesidad de trabajar con distintos sectores en el caso de la escuela. Por último, para acompañar los proyectos de vida, la escuela tiene un desafío que no abordamos que no fue parte del proyecto, pero sí es necesario, sí lo pudimos visualizar, que son las prácticas capacitistas. Por ejemplo, los estudiantes que estaban en talleres laborales tenían su idea de futuro o proyecto de vida muy centrado a lo que en lo que hacían en el taller. Yo quiero trabajar en una bodega, trabajar en un supermercado, hacer pasteles, mientras que los estudiantes que aún no llegaban a ese nivel pensaban su proyecto de vida de forma mucho más diversa y con intereses comunes a otros jóvenes de su edad, como hacer cómics, viajar a Japón, demostrando que, bueno, intereses más diversos que la escuela no potenciaba. A modo de conclusión, destacar el lugar de las metodologías participativas para dialogar y comprender las complejidades del entorno educativo en las escuelas diferenciales, como decía, no solo desde la situación de discapacidad, sino también de la clase, el género y otras situaciones que se presentan. Destacar la extensión como una posibilidad de instalar procesos de co-construcción y de transformación social sin desconocer los límites que también presenta. Y si bien este proyecto incluye la participación de toda la comunidad, era de manera separada y a lo mejor se podría explorar otras formas colectivas de integrar a la escuela la participación de madres, padres y apoderados y estudiantes y docentes en conjunto.
Muchísimas gracias. Gracias, Jame, por tu presentación. También súper acotada en los tiempos, de verdad que los agradezco porque finalmente me ha sido tan fácil hacer esto. No sé si está Jorge. No. Sí, hola. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, te voy a Bien, presentar y ¿ustedes? seguimos contigo para cerrar la mesa de hoy. ¿Te parece, no? Vale. Bueno, él es puertomontino, es doctorante de Sociología de la Universidad Católica, magíster de Sociología en la misma casa de estudio, es magíster C de Filosofía en la Universidad Oberta de Cataluña, es bachiller en Ciencias Sociales y Humanidades, terapeuta ocupacional, profesor en la especialidad de Psiquiatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de la USACH, es miembro del RC29, no sé si lo dije bien, Sociología de la Salud y Enfermedad Mental, y sus temas de interés, por supuesto, van en salud mental, psiquiatría, interculturalidad, estudios decoloniales, así que te dejamos sin más preámbulo para nuestra mesa. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla, ¿sí? No estás compartiendo pantalla, pero está habilitado, Estoy supuestamente. abriendo la presentación. Ya, ok. Entonces, ahora me dicen Ahí si... ya ahí está. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, a partir de mi experiencia y de mi investigación doctoral, hoy día traigo una provocación, ¿no? En el contexto del encuentro. Bueno, el mito de la modernidad nos sigue haciendo daño. Muchos sabemos de los problemas del eurocentrismo, pero al parecer aún no somos conscientes de las consecuencias del Estado unidocentrismo, del cual heredamos su nueva frenología lanzada al mundo hacia la segunda mitad del siglo XX. Test de inteligencia probados militares, psicofármacos adictivos y dañinos a los cuerpos, promocionados por las industrias, instrumentos aplicados todos los días a la niñez pobre, creativa y revolucionaria. Profesionales especializados en centros de salud de ese país que llegan con una vestimenta eurática para decidir cuál es nuestra etiqueta, financiados por el Banco Mundial y el FMI, muchas veces sin saberlo. ¿Estamos todos locos? Se pregunta el editor de hasta el entonces DSM-4, Manual Estadístico de Trastorno Psiquiátrico, Alain Frances, como crítica al DSM-5 y su ampliación diagnóstica, en esto que se llama ahora espectro. Es decir, ahora los normales podemos tener rasgos de esto o aquello. En consecuencia, todos somos potenciales objetos de tratamiento, medicamentoso por cierto. En definitiva, este último manual estadounidense viene con el anhelo de sedar al máximo nuestro sufrimiento social y político en tanto que consumidores de identidad neoliberal. Ya que sabemos dónde llega ese manual, aumentan las tasas diagnósticas y se vuelve urgente invertir entonces en formación local y especializada. Algunos se aventuran en plantear formación con pertinencia cultural. Por supuesto, el apoyo de esas industrias farmacéuticas está presente en casi todos los centros y en particular en nuestro país, en los centros de salud de alta complejidad, tienen instalado a un revisor de bibliografía que compila y entrega la última evidencia a las y los psiquiatras para que utilicen sus medicamentos. Y es que no se trata solamente del desplazamiento del sujeto que nos advertía Foucault, de ese sujeto que es diagnosticado, etiquetado o destruido como plantea Goffman. También es desplazado quien diagnostica. Ambas encarnaciones en su complejidad son reducidas a través de artefactos que miden grosera y reducidamente lo humano y lo más que humano. Los técnicos de la salud mental lo saben. El sufrimiento, la pobreza y la injusticia social se confunde con la depresión. La gente cree que están deprimidos, pero no, me cuenta uno. En realidad es la soledad y la violencia. Por eso aquí tratamos de apoyarles y gestionarles otras cosas, como cajas con comida o compañía. Pero, y sin embargo, las fuerzas burocráticas actuales les exigen diagnosticar. Hay que cumplir con las metas. ¿Cuántas depresiones tenemos este mes? Debemos completar la cantidad proyectada. De lo contrario, podemos perder el presupuesto para el próximo año. Yo nunca he visto una depresión pura. No sé si existe, pero debemos cumplir con las metas, me dice otro.
Tal vez esta es una de las razones por las cuales esos técnicos se cambian de lugar de trabajo. No soportan esta determinación epistémica. Irrumpe el 18 de octubre y nuestras emociones nos desbordan. El miedo, la rabia y el dolor de la dictadura se reactivan. Pero la conciencia de la sujeción se materializa en las calles. No era depresión, era capitalismo. Se escribe en las paredes. Y la rabia también es cuestionada en su origen. Esta es la rabia contenida que intentaron callar con fluoxetina. Como dice Varela, tenemos la idea que la mente está en la cabeza, pero esto se debe a la conciencia que somos seres encarnados. Y por supuesto que entramos en una discusión y debate, mas no en certezas. Es interesante escuchar a investigadores que toda su vida han luchado por encontrar el pretendido y pretérito correlato biológico de los llamados trastornos mentales, cuando al final de su carrera llaman a no buscarlo, que es tiempo perdido. Y digo trastornos, ya que siendo fieles a la tradición positivista, no podemos hablar de enfermedades cuando el origen es una relación en disputa integrada por definiciones mente-cerebro. Pero, ¿cómo entonces nos creemos tantos cuentos? Retórica, redes, centros de producción de pensamiento reproducen estas epistemologías de muerte sin mirarse a sí mismas realmente sobre las consecuencias de sus actos. No se trata de olvidar a los demás, y tampoco sé si se trata de crear una psiquiatría decolonial o feminista, lo cual sería, por cierto, un gran desafío. Pero sí se trata de imaginar otros sistemas de cuidados. ¿Hasta cuándo seguimos creyendo que lo mental es un fenómeno individual? En el tradicional y nada innovador campo de las determinantes sociales, es sabido que el ingreso, vivienda, educación, transporte, participación social, entre otras, son absolutamente determinantes a nivel de salud y calidad de vida de la población. O como gusta decir en el campo de la biomedicina, hay evidencia de sobra. Sin embargo, podemos decir con seguridad que todavía seguimos haciendo poco por la salud. En realidad, nos ocupamos de las enfermedades. Y esto no es nuevo. Lo han dicho otras personas antes que yo y mejor que yo. Pero hoy ni siquiera las enfermedades son certeza, ya que si analizamos las fuentes de las etiquetas de esas entidades que aseguramos son unívocas y estables, a través de, comillas, ese sólido campo llamado biología, todavía tenemos mucho que reflexionar y rehacer. Existen hace años grupos que escuchan sus propias voces y estas les ayudan a sortear la vía neoliberal. En el mundo mapuche, por su parte, incluso ofrecen trabajar con personas temas de salud mental, aun cuando la categoría salud mental no existe dentro de su complejidad interrelacional. ¿Hasta cuánto nos seguiremos mintiendo? Ya que es evidente que la así llamada crisis de salud mental no se resolverá con más presupuestos, más profesionales, fármacos y masificación de prácticas de enrolamiento y traducción de lo social en términos moleculares. La pregunta sobre los mecanismos psíquicos que sostienen el status quo del complejo capitalista patriarcal antropocéntrico sigue más vigente que nunca. Tenemos hoy la oportunidad de tomarnos en serio este cambio de época. Creo que tenemos la responsabilidad de descolonizarnos de las pautas míticas de la modernidad, que a todas luces expresa un adultocentrismo a escala mayor. Hoy somos los países niños que debemos seguir las pautas de los países adultos. No podemos desarrollar nuestros propios conocimientos y prácticas. En este sentido, si no descolonizamos nuestras formas de hacer salud y enfermedad, la posibilidad de otra pandemia está más cerca que 100 años. Pues si es cierto que la causa de este fenómeno fue zoonótica, entonces es el sistema de producción capitalista en toda su complejidad, cultural, social, incluso ontológica, el problema. Cuestionarlo en medio de la urgencia climática que vivimos sería una forma decolonial de entender la salud. No se trata entonces de empezar de cero, pero sí de identificar la ibris del punto cero, fuente de la colonización de la que somos sujetos, ya que se hace evidente que sostener la salud como un proceso puramente antrópico, fundado en la mítica distinción naturaleza-cultura, no hace sino posibilitar la existencia de un capitalismo salvaje, que no solo destroza eso que llama y llamamos naturaleza, sino también a nosotros mismos. Cuenta de ello, lamentablemente, son las personas que arremeten contra su vida. Vivimos en una ontoepistemología de muerte, que reduce el dolor colectivo,
disloca su origen y lo deposita en un individuo idealizado y abstracto, cuyo cerebro puede engañarlo y controlarlo. El cerebro es el órgano más complejo del universo, dice un cerebrocentrista. Creo que hemos llegado a un punto donde debemos crear. Tal vez llegó el momento de atravesar esa ventana oscura. Arriba de esa frase no era depresión, era capitalismo. Gracias. Muchas gracias, Jorge, por tu provocación. Nos va a dar también para discutir, y la gracia es entrelazar estas provocaciones con las anteriores para que podamos hacer una conversa. Creo ahora necesito ayuda, pero me gustaría que igual finalizáramos. No sé, Alicia, tú tenías algo que me pareció tan bonito que ojalá pudiéramos terminar, aunque sea colectivamente, con tu reflexión, ¿o es a la vuelta? Pensaba al final del taller, al finalizar el taller, y que nos vayamos ahora al... ¿A los grupos? Ok, ¿Sí? Entonces aquí ayuda, sí, me parece bien. Era para que no quedáramos después poquitos, pero la idea entonces nos vamos a separar por grupo y después nos reunimos, creo que en una hora más, o sea, si son las 12 nos reunimos a la 1. 45 minutos. 45 minutos, entonces son las 12, a las 12:45 volvemos todos los grupos a sumarnos y hacemos este cierre final colectivo de todos los grupos que seamos. No sé qué tengo que hacer yo ahora. Perdónenme mi... Compartirnos, si quieres hacer una breve síntesis de las presentaciones o compartirnos un par de preguntas para que podamos trabajar en el taller. Ok, yo fui anotando preguntas, más bien son preguntas gatillantes para que vayamos compartiendo en los talleres. Si bien es cierto, lo voy a hacer por presentación, digamos, por provocación. La idea también es que nosotros en los talleres vayamos como haciendo estas amalgamas y cruces, ¿no? Me parecía, en la primera presentación que nos dio a conocer Javiera, me parece muy interesante, por ejemplo, que pudiéramos reflexionar, ya lo hizo Susan Sontag, cómo esos otros dolores, ¿no? Cómo la enfermedad hace surgir una otra memoria y una otra investigación, ¿no? O sea, generalmente los dolores quedan tras bambalina y los dolores se amplifican no para farmacologizarlos o sedarlos, como nos decía Jorge, sino que nos permiten generar otras propuestas de investigación, generar otras hablas que no aparecen en los relatos formales, y me parece muy bonito, ¿no? Creo que también podríamos hablar sobre el proceso de escritura, que siempre queda tras bambalina o que se cree o se consolida que es lo que tienen que hacer las investigadoras o las investigadores, ¿no? Sino que cómo hacer esta escritura creativa que vaya más allá de la validación de si este discurso se sostiene, es autorizado o no, por quien largó la frase, ¿no? Si es la señora Aide o... O sea, me parece que eso es algo que la investigación está muy atrás, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Con la pregunta que se hacía Javiera, ¿no? ¿Para qué hacer un libro si tenemos mujeres analfabetas, ¿no? O cuáles son los desafíos de generar un libro si tenemos personas analfabetas, ¿no? Y claro, ahí la propuesta es el audiolibro, pero yo creo que también esa es la propuesta de sacar la escritura del lugar de la pluma del conquistador, como nos decía también Spivak, ¿no? Y tenemos que pensar en mecanismos, no es que tenga que resolverlo Ignacia o Beatriz, ¿no? Cómo pensar en una hora literatura, y quizás unirlo también a lo que nos decía la Consuelo Chapelo, ¿no? O sea, esa escritura, además, no es cualquier escritura, ¿no? La escritura científica nos rige qué y cómo debemos escribir, y los dolores desarman eso, porque además nos impone otros tiempos. Y yo creo que también tenemos que pensar, como también nos decía Jaime, ¿no? O sea, claro, nosotros teníamos que hacer ajustar los procesos de investigación a los tiempos de investigación. Bueno, quizás tendremos que pensar como universidad que nosotros tenemos que ajustar eso, pero que nuestras investigaciones siguen, porque los procesos de finalización y cierres con las comunidades son completamente distintas a los tiempos que nos propone lo universitario y lo académico. O sea, tendremos que manejar 2 o 3 tiempos, que son los tiempos personales de esos sujetos que estamos viendo que tienen otros ritmos y ciclos vitales, que también tenemos que triangularlos con los ciclos y tiempos universitarios, y además con los ciclos vitales de uno mismo.
Acabo de terminar de escribir un artículo, ¿qué significa investigar en pandemia? O cuando uno es mamá, o cuando uno tiene un hijo enfermo, o una hija enferma, o cuando uno se separó pero tiene que investigar. O sea, también uno no es un agente que está totalmente higienizado y que es una máquina de procesar datos y todo, ¿no? O sea, por lo menos hay ciclos vitales, una triangulación de ciclos vitales, ¿no? Me parecía también, en relación al tiempo y con lo que nos proponía Jaime, ¿no? ¿Qué importancia es lo retrospectivo? Ese tiempo que nunca está en las investigaciones. O sea, yo creo que conversar sobre, y lo mismo, Ignacia también lo decía, ¿no? Y Jorge también, o sea, cuando nos obligan a hacer esa lectura de lo que ya hemos hecho, de esa experiencia, de hacer ese recuento, de hacer esas otras provocaciones, aparece una cantidad de información, y yo me pregunto, ¿dónde está? ¿Dónde está esa información si no tenemos estos espacios? O sea, lo académico claramente tampoco nos los dio. Y no sé si lo va a estar dando, ¿no? Inicialmente, ¿no? Y yo creo que eso también es muy bonito que podamos pensar, porque además la extensión o el vínculo con el medio, que son estos estatutos académicos que nos ha dado la universidad para llamar a todo esto otro que no cabe en la investigación, que no cabe en la docencia, y que paradójicamente está denostado, porque en extensión, en el currículum vale la asistencia al Congreso o el artículo publicado en la revista Ojalá Q1, ¿no? Pero entonces, ¿dónde están todas estas reflexiones? ¿Dónde está la reflexión que nos dijo la Consuelo anteriormente de vamos a comer tortilla? ¿No? Entonces yo creo que también hay que hacer un esfuerzo entre nosotros mismos de generar estos espacios de oral literatura de donde esto emerja, porque aquí está también la carne de cómo hacer, aquí está realmente la carne de cómo hacer una investigación otra, ¿no? Que no cabe en los formatos tradicionales, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante. Y yo creo que lo que nos decía Jorge, ¿no? Este gusto de haber sedado todo sufrimiento social, ¿no? O sea, que y yo creo que nuevamente el sufrimiento social ha permitido a las culturas generar enormes reflexiones y transformaciones de esos dolores, ¿no? En una posibilidad de construcción, ¿no? Pero el problema es que este capitalismo nos vendió este ideal de ser feliz, ¿no? Como el ideal de Coca-Cola, ¿no? Toma Coca-Cola, sé feliz. Y yo creo que ese ideal de que hay que ser feliz, nos pone una ansiedad profunda, ¿no? O sea, me acuerdo que mi abuela decía, no pasa nada con estar triste. O sea, no pasa nada con estar triste. Ahora está penalizado estar triste, o si estamos tristes o estamos tristes un ratito más de lo cronometrado también, hay que, ya están, y empiezan estas etiquetas, ¿no? Está con ansiedad, está con angustia, está con depresión, está, y mi abuela me dijo, yo vengo saliendo de una guerra, ¿no? Estábamos todos tristes y supimos comunitariamente cómo resolver pérdida, muerte, hambre, y lo supimos resolver sin ni una pastilla de por medio. Sin ni una pastilla de por medio. Entonces yo pienso como esta farmacología que nos hablaba Jorge, y aquí retomo una frase o sea, una palabra más bien de Preciado, ¿no? Se transformó en una farmacopornografía, ¿no? Y yo creo que lo que tiene que imperar es, digamos, en todos estos procesos que está súper de moda, ¿no? Esta cosa de la salud mental. Bueno, ¿cómo vamos a hacer frente a esta salud mental? Yo creo sin esa medicalización de la vida que nos puede estar condenando a pensar en otras propuestas creativas, comunitarias, no personales, ni individualistas, de cómo sanarnos y transformarnos, ¿no? La sanación no es la igualación a la felicidad. Yo creo que eso también nos va... Y bueno, y pensaba estas transformaciones radicales desde este sedar el sufrimiento, ¿no? Territorial, porque claro, uno camina y lo que más ve son farmacias, y son farmacias súper, como farmacia golosina, ¿no? Entonces, al mismo tiempo compro un fármaco que está súper decorado y me puedo comprar el dulce, ¿no? Entonces yo decía, bueno, nada, pensaba eso, ¿no? Y entonces como preguntas así, ya que hago esta reflexión un poco disgregada, ¿cómo son los procesos creativos? ¿Cómo ponerlo tras bambalina? ¿Qué significa feminista y decolonial en eso, ¿no? Porque lo feminista no es hablar de mujeres, ¿no? Sino que justamente hacer estas reflexiones. ¿Cómo hacer hablar a estos sujetos no adultos? Creo que eso también es otra cosa que nos tenemos que preguntar. Quizás todas nuestras investigaciones dialogamos
con un habla adulta, ¿no? Y creo que también ahí hay una desaparición de esas otras hablas y cómo dejar hablar un proceso acumulativo y reflexivo que tiene que ver con una disgregación entre lo retrospectivo, lo que estamos viviendo y lo que nos dijeron otros, ¿no? Eso, nada, los invito a irnos a los grupos. Muchas gracias, Carolina. Tal cual. Entonces, perdón. No, está muy bien. Aquí estamos de nuevo. Tiene que ser policía. Hay alguien que siempre tiene que ser una policía pequeñita, pero yo solo decía a las 8 con las que estaba que muchas gracias, ¿no? A la Cristina, a la Clara, a la Isabel, a la María Pía, bueno, perdón. Muy poco feminista la forma de cerrar ahí y abducirles a todos en un momento de vuelta. Pero Sí, también es complejo, pero lo que pasa es que somos muchos y es un formato que no es tan fácil de manejar, estamos aprendiendo, así que las disculpas del caso para quienes se quedaron con la palabra. A mí, en mi grupo me quedé yo ahí. Pero bueno, agradecer el espacio, fue súper rico el estar en grupos más chicos, escucharnos. A mí me tocó conocer a personas que pudieron como conversar, contar sus experiencias, así que creo que es bien interesante el trabajo en talleres. Ojalá lo podamos hacer presencial el próximo, porque creo que ahí ya es hay una corporización distinta de todo esto. Y nada, despedirnos por ahora, volvemos a las 2 de la tarde, en una hora, al siguiente taller. Como habíamos perdido... Hay un cierre por Alicia. Hay un cierre, ya, dale. Tenemos un cierre porque Dale. teníamos la presencialidad en la hibridez, teníamos un número artístico al final de esta jornada, que lamentablemente lo perdimos en este cambio en la hibridez, así es que ayer estábamos pensando cómo podíamos hacer un cierre también acorde a esta mesa, así es que yo les quiero leer algo que encontré, es un poema que se llama Madre Nuestra, de Raquel Villarreal, de Costa Rica, y se los quiero como compartir a modo de cierre de esta primera mesa, pero también de este primer bloque del encuentro en que nos hemos encontrado. Bueno, entonces aquí se los leo. Madre nuestra que estás en la tierra, santifica a cada cual según sea su diferencia, y construyamos un mundo de gozosa libertad. Que la globalización sea un reino de variedad, y el mercado del presente dé futuro a los sin pan. Y vengan a nos los dueños a distribuir la riqueza. Y que los nortes condonen las deudas de los del sur, que ni son deudas ni nortes, y son ellos los deudores, y por tanto los instamos a que nos vayan pagando y que comiencen cuanto antes. Y sobre las mujeres no rogamos, exigimos ser contraparte asumida, diferencia validada, mujer con vida y espacio, más allá de madre, hija, abuela, esposa o lesbiana. Acceso a todo lo bueno, que de lo malo nos sobra, licencia y aceptación, espacio a nuestra manera de matar pulgas y piojos, de hacer, pensar y decir, ensoñar y maldecir. Y ya que al final llegamos, Madre Nuestra del Río Rosa, no olvides que somos muchas, talentosas y dispuestas a seguir vivas, alegres y construyendo el futuro. Y si lo nuevo construimos, queremos que sea entre todas y todos, y esperamos que los hombres entiendan y hagan su aporte, lo mismo que las hormigas, los árboles y las luciérnagas. Por los siglos de los siglos, amén. Así es que con este texto de Raquel Villarreal nos despedimos y nos reencontramos a las 2 de la tarde por el mismo enlace. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias, Sol.